Amigos, buenos días. Problema de datos. Tengo muchísimos discos, ¿no? Discos como este, y también tengo discos como esos, ¿no? Discos duros. Tengo muchos. Tengo un garaje lleno de esos discos, porque verán, durante mucho tiempo, la informática fue mi profesión, y cada vez que una computadora se descomponía, pues yo, obviamente, me deshacía de ella, pero me quedaba con el disco porque ahí hay datos adentro. Así que con el tiempo fui acumulando un montón de discos. Hoy tengo ganas de deshacerme de ellos. El problema es que jamás en la vida, amigos, jamás tiren un disco duro a la basura. Porque hay muchísimas cosas ahí dentro y no son poca cosa. Por ejemplo, aquí hay, probablemente sí, si lo conecto a una computadora, probablemente haya una instalación de Windows. Después, bueno, vamos a encontrar mi escritorio, mis documentos, vamos a encontrar navegadores, vamos a encontrar favoritos, contraseñas guardadas. Aunque muchos han cambiado, vamos a encontrar escaneos de documentos, solicitudes administrativas diversas y variadas, vamos a encontrar respaldos, copias de seguridad del teléfono, todo eso. Así que, sinceramente, el robo de identidad hoy en día es el deporte nacional en muchísimos países. Hay personas que se han encontrado con un préstamo bancario hecho a su nombre, hay personas que se han encontrado con eso. Fueron aplicados en Francia. Fueron a hacer solicitudes como para un bono de renovación u otra cosa y les dijeron que sí. Pero se la dimos el año pasado. Usted ya la tomó. Hay gente. Hicieron una solicitud para una visa, para un cónyuge o para un familiar o algo así. Y les dijeron sí, pero usted ya patrocinó a una familia. Hace 6 meses trajo a una familia de África, no son ellos. Entonces, mientras más cosas así hagan, más catastrófico será. Entonces, aquí tengo un CD, tengo una máquina en casa para triturarlos. ¿Ven? Es muy bonito, hace pedacitos pequeños, así que los tritura, ¿verdad? Los tritura, aunque sé que no todos lo tienen. Entonces, si tienen ese tipo de disco, lo que deben hacer es rayarlos, ¿verdad? Y los rompen en varios pedazos. Se vuelve muy difícil de leer. No es imposible para un actor que tiene recursos estatales, pero no estamos hablando de actores de ese nivel. Estamos hablando de actores como criminales, XDXU o curiosos. Entonces, los CD, los discos versátil digital, son bastante fáciles, pero tampoco los tiren. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Tengo un disco duro Seagate Barracuda de 500 gigabytes. Es viejo. ¿Quién usa uno de 500 gigabytes hoy en día? Entonces, les muestro lo que voy a hacer con esto. Compré un kit en Amazon. Pueden comprar en eBay, en Amazon. Hay muchos kits. Lo abriré, no sé qué hay adentro, ni lo he abierto. Así podré mostrarles. Listo, tomo un cúter, voy a intentar abrir aquí. Listo, entonces espero no hacer un desastre, ¿verdad? Así que cuidado. Listo, lo tengo. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, tengo un papel, no me importa. Tengo una ventosa, no me importa la ventosa. Tengo cosas así. Y lo que me interesa a mí es esta herramienta. Me interesan estas cabezas, ¿de acuerdo? Ven, hay cabezas de torques de todos los tamaños. Y eso es lo que me interesa, porque eso es lo que me va a permitir desmontar el disco duro. Porque como ya entendieron, el disco duro lo voy a desmontar. Entonces, vamos a encontrar las cabezas. Bueno, esas parecen cabezas, pero no sé si las ven bien, parecen más bien desarmadores. Entonces, eso no me interesa. A mí no me importa. De hecho, ni siquiera necesitas verlos. Tienes un patrón aquí, ¿eh? Tienes un patrón que te permite, que está bien colocado, que te permite saber qué es. Entonces, si miras el disco, tienes varias cosas. Bueno, esto es una caja. Tienes un circuito electrónico aquí, ¿verdad? Y tienes una tapa atornillada aquí. Entonces, este circuito electrónico es esencial, es muy importante. Adentro hay lo que se llama un firmware. Es este firmware el que permite, por ejemplo, que tu Windows interactúe con el disco duro. Hay firmwares de todos los niveles. Recuerdo que cuando trabajaba en almacenamiento de datos, tomábamos discos comunes de los que se pueden encontrar en el mercado. Cuando los poníamos en nuestros sistemas, les enviábamos un firmware especial, así que reemplazábamos el firmware ahí. Con eso teníamos una interfaz que nos permitía comunicarnos con el disco, así que podía hablarle al disco desde la línea de comandos. Quiero decir, detenerlo, arrancarlo, mover las cabezas, ir a cierta zona. Y con eso lo que podía hacer, por ejemplo, solo les doy un ejemplo. Es que si el disco estaba fallando porque no podía leer cierta zona, yo podía decirle que la evitara. O podía decirle, no, considera esa zona llena de ceros. Eso permitía recuperar otros datos, aunque tuvieras que aceptar sacrificar algunos. Verán,
La recuperación de datos de discos es una verdadera ciencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con los discos que tiramos a la basura. Entonces lo voy a intentar, ¿verdad? Voy a tomar el número 8. Voy a tratar de ver, sí, número 8. ¿Ven? Este encaja perfectamente ahí. Lo pongo aquí y voy a desatornillar esto, esta cosita, entonces, este circuito. Entonces, lo que hay que saber es lo que se llama el nivel de complejidad. Es como cuando tienes una puerta, una cerradura. Al final, una cerradura cualquiera la puede romper, pero hay cerraduras y cerraduras. Algunas tardan 20 minutos, otras un cuarto de hora, otras 5 minutos, ¿verdad? Todo depende de contra quién nos vamos a proteger, ¿ven? Así es. Entonces aquí, si tiro el disco tal cual, así cualquiera, un chico de prepa encuentra un disco en la basura, lo lleva a casa y lo lee. Es sencillo. Eso significa que es, como lo diría, es un poco para cualquiera, es fácil. Entonces aquí lo que hago es quito el circuito. Entonces aquí sí, esto se va a volver complicado, porque si alguien encuentra el disco sin el circuito, si alguien encuentra el disco y no está el circuito, es porque lo quité. Va a estar muy molesto. Va a tener que identificar el modelo. Después deberá ir a eBay u otro sitio, comprar el mismo, quitarle el circuito y ponerlo aquí para ver si lo lee. Los circuitos contienen el broche, como ya dije, también contienen datos específicos, a veces datos específicos. Entonces, ¿qué es un dato específico? Por ejemplo, van a contener zonas que ya sea por la fábrica o durante la operación del disco, son zonas que se consideran defectuosas. Eso varía entre discos. La base de datos de esas zonas está en el cierre, ¿ves? La cosa puede tener memorias usualmente volátiles que almacenan fragmentos de archivos. Porque también hay un caché ahí dentro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hice ahí fue romperlo, ¿verdad? Ahí rompí el circuito, ¿ven? Rompí ese circuito. Entonces, primero que nada, cuidado con las manos. Se pueden lastimar ahí, leer este disco. Hay que trabajar, hay que ir a comprar otro disco. Entonces, primero hay que invertir. Esto reduce de miles de millones de humanos la cantidad de personas que pueden acceder a este disco. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a atacar este lado. Aquí tengo un disco que gira a 7200 revoluciones por minuto. Entonces, si miran en la industria, 7200. Esos serán los discos más comunes que giraban a esa velocidad. Hay discos de 5600. Esos son discos pequeños para computadoras portátiles. Tenía uno por aquí. Perdón, se los voy a mostrar. Como este. Son discos pequeños que giran a 5600 RPM, más lentos y un poco más molestos, ¿verdad? Aunque encontramos, miren, 5400, no 5600, 5400 revoluciones por minuto. Tienen discos de 10.000 revoluciones por minuto. Este más pesado también es de 10.000 RPM. Es un Raptor. Miren, 180 gigas, no es mucho. Y tengo las revoluciones en algún lado. No está escrito, no lo encuentro. Miren, les muestro esto. Es un disco Serial Advanced Technology Attachment Raptor. Era uno de los discos Serial Advanced Technology Attachment más caros en ese entonces. Era lo mejor antes de los SSD, y el Serial Advanced Technology Attachment Raptor gira a 10.000 revoluciones por minuto normalmente. No encuentro dónde está la info de los 10K. Aquí dice 10K. Creo que también hicieron de 15K, o sea, 15.000 RPM. Entonces, no era muy agradable usar eso en casa porque en realidad es bastante ruidoso, es muy molesto. Cuando había 2 o 3 en un gabinete solo escuchabas eso, era muy molesto. Ese también debo abrirlo y tirarlo, ¿verdad? Entonces, cuando miramos aquí, ¿verdad? Siempre hay un tornillo oculto, generalmente debajo de una etiqueta, además de los tornillos visibles. Probablemente está ahí, yo diría que probablemente ahí, ¿por qué? Era solo una forma de verificar eso para la garantía, todo eso. Siempre estaba colocada debajo de una etiqueta. Siempre hay un tornillo, normalmente, que está escondido en algún lugar debajo de una etiqueta o que está escondido bajo algo. Estoy intentando un poco de liberarla, ¿verdad? Entonces, ¿está ahí? Sí, creo que está ahí. Cuidado, cuidado. Entonces, sí, la tengo. Se la voy a mostrar en un segundo. Entonces, siempre hay un tornillo que está escondido, ¿verdad? Entonces, todas están a la vista. Ahí está, miren, acabo de quitar la etiqueta. Y si se fijan aquí, ven que
ven que hay un tornillo escondido, siempre hay un tornillo escondido. Si no quitan ese tornillo, no van a poder desmontar su disco. Y voy a empezar por ese tornillo. Ustedes pueden empezar por el que quieran, justamente. Yo empiezo por este, eso es todo. Entonces, desatornillo, ¿verdad? Estoy desatornillando. Y el objetivo es realmente hacer esto con cada disco. Es quitar, 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 quitar. Ya tengo tornillos por todos lados. Este tiene bastantes, miren. Ahí está, ya casi termino, ya casi termino, ya casi termino. Entonces, miren, voy a quitarlo. Ahora quedan tres, quedan tres. Y vamos a ver qué hay adentro, ya verán. El contenido, ¿verdad? De un disco duro. Entonces, cuando trabajaba en la industria musical, en una época yo estaba en la industria musical, como se dice. De hecho, hay algunos. ¿Puedo darte una técnica para ganar dinero? Sabes que hay ciertas compañías, como los bancos, los hospitales clínicos, no los médicos. Ellos están bajo reglas extremadamente estrictas sobre la gestión de discos duros, es decir, todo lo que entra a un hospital. Al ingresar a un hospital, el disco duro y su número de serie se registran en una base de datos y se rastrean siempre. E incluso cuando se descompone, no tienen derecho a tirarlo. Cuando se descompone o cuando llega al final de su vida, supongamos que el sistema está ahí por 3 años al final de su vida, cuando ya no tiene garantía o su fabricante cerró o algo así y sacamos los datos de ahí, no podemos tirarlo a la basura. Debe haber pruebas de la destrucción del disco. Hay empresas que lo hacen. ¿Qué hacen eso? Que se especializan en eso, que van a destruir el disco por medios homologados. Tienen máquinas, a veces máquinas que son capaces de destruir, de transformar un disco duro de metal así, de literalmente convertirlo en polvo. Entonces, listo, ahí, ya quité. Entonces les decía que pueden ganar dinero, les decía que pueden ganar dinero. Si abren una empresa de destrucción de discos o destrucción de medios, de conservación de datos, pueden ganar mucho dinero. De verdad, ahí hay dinero porque hay compañías, ya saben, Health Insurance Portability and Accountability Act, para lo que es medicina, es HIPAA, es un estándar estadounidense, pero muchas compañías, incluso en Europa, lo siguen. Tienen el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, en la Unión Europea, y tienen otros sistemas de preservación de datos que hacen que los datos sean realmente una gran responsabilidad para la empresa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los discos duros, sí, muy bonitos. Ahí se vuelve muy, muy difícil de leer. Ya lo que acabo de hacer, ya lo que acabo de hacer. Ahora, alguien puede decir, oye, ¿por qué no simplemente borras los datos? No, eso no funciona. Porque el problema de esas cosas es que cuando pones los datos ahí, se quedan ahí para siempre. No puedes quitarlos. Porque está magnetizado. El disco está magnetizado. Entonces, cuando quieres borrar archivos, de entrada, Windows no borra los archivos, no los borra realmente. Hay una tabla, el archivo en el Windows los va a borrar de ahí, va a borrar el puntero, ¿no?, hacia el archivo, pero el archivo sigue estando en el disco. Es posible recuperarlos porque existen programas para restaurar archivos borrados. Hay que escribir encima de ellos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene algoritmos aprobados para reescribir discos. Entonces, esos algoritmos, bueno, eso toma horas y horas porque es mucha escritura con datos un poco aleatorios para asegurarse de que no queden datos en el disco o asegurarse de que la recuperación sea muy difícil o imposible. Pero bueno, eso es todo. Mientras les hablo, estoy desatornillando esto. Miren, aquí en el eje de rotación hay unos. He usado el Torx 8 siempre, no tiene nada especial. Entonces, como decía, el problema es incluso cuando escriben. Por eso el Departamento de Defensa exige múltiples pasadas de escritura. Les contaré por qué esas cabezas no son tan precisas. Pasan sobre una pista. Pueden imaginar que dividen el disco, que lo dividen en sectores para verlos como una pista así. El problema es que cruzan una pista o sector. Escriben ceros y unos, pero la próxima vez que los borren o reescriban, estarán un poco desfasados respecto a la primera vez. No mucho, pero podrían estar ligeramente desfasadas. De modo que quedarán rastros, lateralmente quedarán rastros de la pista anterior sobre la que escribimos. ¿Ven? Quedan rastros y por eso se pueden recuperar. Entonces abrí esto, quité esta cosa. Y ahora los discos, ven, aquí está la cabeza que está aquí, que los bloquea a los discos.
Voy poco a poco, debí haber traído un desarmador grande, ahí está, voy a empezar poco a poco, como ven, a quitarlos. Listo, tengo el disco, todavía hay uno más, hay otro, todavía hay plástico que lo bloquea. Entonces, de un disco a otro, por supuesto, van a encontrar. Ahora, no puedo torcerlo porque la masa es demasiado pesada. Ahora es muy difícil recuperarlo, así que el estudiante de preparatoria que le di el disco no podrá recuperarlo si lo encuentra. Por otro lado, alguien puede tomar el disco tal cual, así, suelto, y dárselo a una empresa de recuperación de datos. Y tal vez no podrán recuperar todo porque lo rayé un poco, pero podrán... Yo estoy perdiendo la cabeza hoy, aún así podrán recuperar una parte. Porque tienen bancos, tienen esos discos, los limpian, los ponen en bancos especiales en su laboratorio. Tienen motores que los hacen girar a la velocidad necesaria, tienen cabezales de lectura con diferentes capacidades, todo eso y al final lo leerán, pero ahí sin embargo tienen que pagar muy caro, ¿verdad? Mientras más rompo el disco, mientras más destruyo el disco, más difícil será para una persona que quiera recuperar mis datos. Tendrá que pagar mucho más, ¿eh? Será cada vez más caro. Entonces ya no vale la pena porque la gente que hace eso es solo para intentarlo, ya sea por curiosidad o para intentar robar una identidad. Si robas una identidad, debes considerar el costo. No vas a sacar un disco duro de la basura y pagar 5.000 euros por una extracción de datos. Decimos que no hay nada, aunque el disco estaba formateado, hallamos fotos de vacaciones. Ahí lo tienes a ese tipo. No voy a decir que estaba en Turquía o no sé dónde estaba o que hace videos desde su coche y todo eso. Bueno, ahí está, si les interesa, ahí está. ¿Ven a lo que me refiero? Eso es. Entonces, lo que hago yo es que lo hago cada vez más complicado, ¿verdad? Hago cada vez más complicada la recuperación de los datos. En el disco, eso significa hasta el momento en que ya no tiene ningún sentido. Debí traer un desarmador, no quiero romper esta herramienta, es frágil. Porque esta cosa, se las voy a mostrar. ¿Ven esta cosa? Es un imán muy potente, de hecho. Realmente es un imán muy potente, puedes jugar con él y todo eso. Cuidado, puede pellizcarte los dedos, eso puede doler. Este potente imán está sostenido por un tornillo y también se sostiene porque es un imán. Entonces, si hago esto, miren, ven, logro moverlo. Si lo suelto, ¿ven cómo regresa solo? Tiende a regresar solo, solo hay que tener cuidado de no pellizcarse los dedos. Listo, ya lo tengo y lo alejé. Hay que tener cuidado, ¿ven? La parte imantada es esta, miren. ¿Ven? Es muy fuerte, ¿eh? Me cuesta trabajo quitarlo. El imán que tiene adentro es realmente fuerte. ¿Qué hay dentro de los... ¿Ok? Entonces, esto lo pongo aquí de nuevo. Entonces, poco a poco, con este método, hay otro imán. Todavía estoy luchando para intentar recuperar mi desarmador, ¿no? ¿Verdad? Entonces, poco a poco desmonto el disco, desarmo el disco. Entonces, esos pequeños discos, si quieren deshacerse de ellos, lo ideal sería esos discos, lo ideal, dos cosas. Pueden frotarlos en el suelo, usen un piso de concreto y frótenlos allí, para que realmente queden completamente borrados, que se vuelvan absolutamente ilegibles. Y luego, lo que también pueden hacer es torcerlos con un martillo, los ponen en una esquina y les pegan con el martillo para torcerlos. ¿Por qué? Porque mientras sean simétricos de esta manera, se pueden poner en un banco de lectura y acelerarlos a 7.200 revoluciones por minuto y leer sin problema. Si están torcidos, al acelerar deben enderezarse, pero no siempre es fácil. ¿De acuerdo? Es muy complicado enderezarlos, de manera que en cuanto a la inercia sea algo que gire perfectamente. Entonces ahí se vuelve muy difícil. Entonces ven ahí realmente mi disco. Si soy realista, se vuelve muy fastidioso, muy fastidioso de recuperar. Y eso, lo que voy a hacer, no lo voy a hacer todos los días, porque francamente es súper aburrido. Lo voy a hacer cada día, me voy a hacer un disco o dos, ¿verdad? Cada día me voy a hacer un disco o dos. Y luego ya está hasta que solo tenga discos de esta manera. Si quieren, si les divierte, podemos tomar el donde está. Podemos tomar ese para abrirlo. Estoy tirando tornillos por todas partes. Vamos a abrir ese si quieren. Así pueden ver rápido el contenido y notar la diferencia. Entonces, por supuesto, lo que estoy haciendo tal vez sea obvio, pero saben que vivo en el Reino Unido. Tenemos que decir este tipo de cosas.
Los datos se pierden, ¿eh? Incluso si hacen eso, los datos se pierden. No desarmen un disco para repararlo, no lo abran. Sí, sí, al contrario, su objetivo es recuperar los datos. Por ejemplo, trabajan en una empresa y tienen que recuperar los datos. O también en casa, un disco duro se descompuso y quieren recuperar datos. No lo abran, no lo hagan. ¿Por qué? Existen empresas que ayudan a recuperar datos, pero todas dicen que mientras más toquen el disco, mientras más lo manipulen, más empeoran su situación. Entonces, si un disco falla o si borraron una gran cantidad de archivos por error o por cualquier otra razón, detengan la computadora de inmediato, alto, de inmediato, deténganla. No intenten recuperar nada, no intenten usar programas, no lo desarmen, nada de eso. Mientras más rápido se detengan, más rápido podremos recuperar los daños después. Entonces ya quité los tornillos visibles. ¿Y por qué no se abre? Porque seguramente hay otro tornillo, tengo que encontrarlo. ¿Ven esas cosas brillantes? Creo que los tornillos están debajo, intentémoslo. Porque a veces los esconden debajo de la etiqueta, o ya a veces los esconden. Sí, bueno, miren, ¿ven? Tengo uno aquí y otro aquí, intentaré ver. Sí, tengo otro aquí, miren ese. Tiene 2 tornillos y 2 discos ocultos, así que vamos a abrirlos. Y normalmente en los Seagate, Barracuda, comparado con los discos que acabo de desmontar, son más pequeños, sus discos más pequeños. ¿Por qué? Es simple. Si tomas algo de este tamaño, va a ser muy difícil hacerlo girar a 10 o 15.000 revoluciones por minuto. Puede explotar, puede romperse, es demasiado rápido. Entonces, generalmente, si usan discos más pequeños, significa lo mismo, pero con un diámetro más pequeño. Y por eso contienen menos datos. Esa es la razón por la que contienen menos datos. Miren, quité estos 2 tornillos ocultos. Aquí tomo esta cosa de plástico e intentaré hacer palanca en algún lugar con ese propósito, ¿verdad? Con el propósito de abrir. Normalmente no se necesita mucha fuerza. Espera, normalmente no se necesita mucha fuerza. Aunque aquí parece que sí está muy atorado. Reviso si hay algo, lo hago con mis uñas. Debajo de la etiqueta, si no hay otro tornillo en algún lugar. Espera, hay manera, ¿verdad? Hay manera. No tengo desarmador. Debía haber traído uno más potente. Es muy molesto porque no quiere salir. No quiere salir. Tengo un método bruto. Voy a abrir la puerta y golpearlo contra el suelo. Veamos, cuidado con el método bruto. Entonces, ¿se abre? No quiere abrirse. Esperen, todavía tengo una etiqueta aquí. Ah, tengo una etiqueta aquí. Encuentro una etiqueta al lado, esperando que esta etiqueta tenga, ¿verdad? Algo. Yo, en las bandejas aquí, tengo una etiqueta al lado. ¿Hay otra del otro lado? ¿Falta algún tornillo? Espera, estoy rascando. Le dije que el método africano no era muy recomendable, porque mire usted. Eso es. Mire, al rascar aquí con las uñas, encontré una hendidura en la etiqueta, sobre la etiqueta. Y creo que hay otro tornillo más. Por eso, el uso de métodos bruscos, ¿verdad? Nunca es recomendable. Entonces, si en una entrevista de trabajo me dieran esto como tarea, ya habría reprobado, ¿verdad? Habrían dicho, pero ¿viste a este tipo? ¿Viste lo que hizo? Golpeó el disco contra el suelo. Como pueden ver, los métodos brutales nunca son buenos. ¿Ven? Miren, todavía. De hecho, la tapa está súper cerrada. Listo, entonces, no quiere abrirse aquí. De todos modos, es sorprendente. ¿Ven? Así es como es. Entonces, tal vez volvamos al método africano aquí. ¿Y ya ves? Esperen, sigo tocando. No, regreso al método africano. Cuidado. Ah, no. Ni el método africano ni ese. ¿Escucharon el clic? La abrí. Entonces fue abierta por una conjugación, ¿no? Fue abierta por una combinación de método africano y método occidental. ¿Ven? Soy africano viviendo en Europa. Ambas partes de mi vida se unieron para crear este disco.
Entonces, vamos a abrirlo juntos. Atención, atención. Vamos a descubrir el interior. Ah, las entrañas. Atención. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el disco. Entonces, el disco. Si comparo, voy a comparar. Les muestro los 10 que hay aquí con ese. ¿Ven el tamaño? Hay diferencia. Voy a quitar uno. Así lo pueden ver. Así, porque no se ve. Estoy seguro de que desde donde están, ¿verdad? No se ve muy bien. Entonces, voy a desatornillar los tornillos que están aquí. En esto, en esta cosa que gira en el medio. Esperen, ¿esto gira? Sí, gira. Sí, una lupa, ¿no? Se recomienda usarla. No, voy a tener que encontrar un Torx más pequeño. Así que tomé el siguiente Torx, se los había dicho, ¿verdad? Aquí usamos un Torx un poco más pequeño, amigos. Entonces, guau, guau, guau. Oh, pero esto es microscópico, esta cosa. Es realmente microscópica. Esperen, ya que es microscópica, voy a hacer algo. Les voy a mostrar. Tenemos en los iPhones, ¿verdad? Bueno, en todos los teléfonos de la Tierra, creo, tenemos lupas. Voy a usar una lupa y mostrarles cómo se ve. ¿Qué estamos viendo? Listo, no sé si pueden ver. Ah, esperen, esperen. No se ve nada aquí. Espera, ¿qué hago? Ahora sí ven. Entonces, ven esa cosa. Eso es lo que intento atacar. Eso es lo que busco atacar. Se necesita un Torx más pequeño, ¿verdad? Espero no haber tirado mis Torx al azar. Bien, ¿eso qué es? Entonces eso. No, esos son tornillos normales, comunes. ¿Eso? Aquí tengo Torx. Sí, sí. Creo que con esto tengo mis posibilidades. Esperen, con esto tengo mis posibilidades. Entonces, voy a intentar con uno muy pequeño, quizá ese. Sí, voy a intentar con eso. No estoy muy seguro. No, demasiado grande, demasiado grande, demasiado grande. Vamos, un poco más pequeño, ¿no? Un poco más pequeño. Me hubiera gustado mostrarles, ¿verdad? Me hubiera gustado mostrarles. Un poco más abajo, más pequeño. Apenas se sostiene. Atención, atención, atención. No, eso es demasiado pequeño. Ah, no, está entre los dos, está entre ambos. Entonces, habría un método africano para abrir el disco. Habría un método africano. Un método bien, bien brutal para abrirlo. Eh, de hecho, lo que quiero mostrarles simplemente, es que este disco que está aquí, no sé si lo pueden ver, es más pequeño que este disco. No sé, creo que se nota. Es obvio, es evidente cuando lo vemos aquí, pero bueno, eso es todo. Ahora, otra vez este disco, por la manera en que lo desmonté, se vuelve extremadamente difícil, ¿verdad? De recuperar los datos. Así que voy a hacer este juego con todos los discos. Y es muy molesto que durante la grabación del video ya perdí esas herramientas. ¿Sabes? El problema es que se pierde cada vez más fácil. Entonces, gente, vamos a ver algo, tal vez, ya que estamos aquí. Tenemos uno pequeño, vamos a abrir uno pequeño. Otra vez, vamos a abrir uno pequeño para mostrarles. Ah, pues aquí está, encontré los Torx, cuidado. Ah, estamos entre nosotros, no pasa nada. Funciona, 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 funciona. Atención, 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 no se muevan, no se muevan, quédense donde están, atención. Vamos a poder demostrar eso por el método experimental, que es el mejor método de todos. Entonces, aquí estoy desenroscando, ¿verdad? Estoy desenroscando. Quiero recuperar el pequeño disco para mostrarles que en los Raptors no es una información crucial, ¿verdad? Pero eso les permitirá ver que los discos que giran rápido son más pequeños. Ahí está, ese es el objetivo del juego, así que cuidado, ya casi termino. Y después desmontamos el pequeño, ahí estamos, sinceramente, vamos allá. Cuidado, lo que les estoy contando es igual para los discos SSD porque ellos no tienen, si los abren, ven que lo que llamamos NAND tienen circuitos con tarjetas. Es una tarjeta electrónica, por dentro que contiene datos, es no volátil.
Atención, esto significa que aunque el disco esté apagado y sin electricidad por años, la información se conserva. ¿De acuerdo? Los discos SSD son iguales, pero hay que desmontarlos y triturarlos con un martillo. Miren esto, es de 7000 revoluciones por minuto, 7200. Y ¿lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? No hago trampa, esperen, miren, los pongo con el otro. Y ven que es más pequeño, ven que es más pequeño. ¿Ven? Hay una diferencia de superficie por los 5 milímetros que hay aquí, ¿verdad? Entonces hay una diferencia de superficie. Y del diámetro, por supuesto. Entonces, vamos a desmontar otro para el camino. Vamos a desmontar otro para el camino. El de la computadora portátil. Así. Habrán visto toda la colección. Entonces, atención, necesita un Torx diferente, más pequeño. No, ese no funciona. Ese no funciona. Esperen, vamos a usar uno aún más pequeño. ¿Ven? Cada uno. Por eso se venden en kit. Sí, eso es. Se venden en kit. Uso el Torx 6 para esto, ¿verdad? Siempre es la misma ecuación. Vamos a tener tornillos, micro tornillos. Sinceramente son invisibles a simple vista, así que necesitamos tornillos que vamos a quitar y también vamos a quitar los llamados tornillos ocultos, ¿verdad? Porque ya saben ahora, en este video entendieron que hay tornillos ocultos. Se dice tornillos ocultos. Sí son tornillos ocultos, pero puede malinterpretarse cuando lo decimos. ¿Vieron la debilidad? Digo, un tornillo oculto. Y hay personas que van a creer que esos tornillos son tornillos ocultos, pero en realidad no. No tienen tornillos ocultos, no solo tienen tornillos que están escondidos. Entonces son tornillos, no es un tornillo oculto. Por lo demás, funcionaba bien. En ese entonces, era la época en la que, así es, era su época. No, bueno, con los discos SSD y todo eso, yo ni siquiera tengo SSD en casa. Tengo NVMe, uso tarjetas NVMe, son extremadamente rápidas, pero tengo discos. Así es, entonces ven, aquí logré encontrar 3 etiquetas, tac, 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 3 etiquetas. Ahora no me van a engañar. Voy a tener que revisar si no hay nada debajo de la etiqueta. Aquí otra vez, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. No, 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 no. Cuidado con la oreja, cuidado, cuidado. No, está bien. A veces, ya sabes, en la oreja. Entonces desmontamos, ¿verdad? Desmontamos. Bueno, entiendo. Yo dejé tecnologías de la información porque así es, ¿eh? Después de un tiempo, ya sabes, me gustan las computadoras y todo eso. Pero la gente que está alrededor es bastante insoportable, lamentablemente. Las empresas tienden a ser tóxicas. Listo, lo abro. Atención, 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 amigos míos. ¡Ah! Espera, 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 espera. Hay otro. Sí, lo perdí, lo perdí. Hay otro. Así que ese tiene 4. Parece que quienes lo construyeron realmente no querían que lo abriéramos. Realmente no querían que lo abriéramos, ¿ok? Atención, atención. No, no es cierto. Hay otro. Pero no puede ser. No puede ser. Le quité toda la etiqueta. Pusieron 50. No puede ser. No puede ser. Estoy quitando la etiqueta porque parece que debajo de la etiqueta pusieron un montón, ¿verdad? Esperen, esperen. Es como la etiqueta de una lata. La estoy quitando. Mira, parece una lata por arriba. Ajá. ¿Ven dónde está el tornillo? La ven o no? De hecho, lo que hicieron fue poner la etiqueta y debajo de la etiqueta pusieron otra etiqueta dorada. Ahí está el tornillo. Ahí, ahí. Si queda un tornillo, es difícil abrir el panel. Solo hay que torcerlo, no abrirlo. Esperen, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se la voy a mostrar. ¿La ven ahora? Ahí está, ¿ven? Todavía tiene un tornillo. Entonces vamos a quitar ese tornillo. Y ahora, normalmente, cuidado, cuidado, abracadabra. Dije, bueno, se me olvidó una en el costado. Eso es un error, estaba visible. Cuidado, vamos a repetirlo. Abracadabra. ¡Bam! Se abre.
Entonces aquí tenemos de nuevo, ¿verdad? Tenemos de nuevo un disco duro, con, por supuesto, cabezales con, claro, un imán, ¿de acuerdo? Pero a partir de lo que acabo de hacer, ya el hecho de abrirlo, también desatornillé también la parte electrónica que se rompió y todo eso. Desde ahí, sinceramente, es muy difícil recuperarse. Lo que también hago es que cuando los tiro a la basura, no los tiro todos el mismo día. Así que puedo tirarlos en diferentes botes de basura en días diferentes. De esa manera, todavía haría falta que, de entre los 8.000 millones de personas, alguien pudiera recuperar la basura y reunir los discos de diferentes botes de basura que ya se llevaron. Quizá hasta en diferentes vertederos y días. Así que eso lo hace. Bueno, eso es todo. Listo, quité el aparato, tiene como una especie de pequeño, eso es, y lo vamos a romper, ¿ven? Así que buena suerte para leer eso, buena suerte, ahí está. Amigos, era solo para mostrarles que es muy importante la seguridad de estos datos, ya sea en privado o en el mundo empresarial, porque en la empresa en particular, si se filtran datos, puede ser una catástrofe. Es decir, si ves el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, es muy pesado, ¿eh? Es cuestión de porcentaje. Es lo que las empresas pagan en caso de robo de datos. Y si tomamos en cuenta que la empresa no fue muy cuidadosa, se pueden llegar a cosas de ese tipo. Un porcentaje, creo que es 2% o 4% de la facturación, no de los ingresos, ¿cómo lo diría? No de las ganancias de la empresa, sino de la facturación. Entonces, podemos tener una empresa que mueve millones, pero opera con pérdidas. No ha ganado nada y está obligada a pagar una parte de su facturación por adelantado. Entonces, esto es muy serio, amigos míos, realmente muy serio. Así que bueno, los dejo. Voy a seguir desarmando mis discos y después, una vez que los tenga en pedazos, los voy a raspar contra el suelo. Los voy a romper, ¿verdad? Los voy a romper con un martillo y luego empezaré a tirarlos. Bueno, entonces creo que les voy a mostrar algo. Para el disco, el método africano es esencial. Les muestro. ¿Ven cómo lo raspo? Ahí es muy difícil de leer, realmente muy difícil de leer. Y después lo saco y después los tiro y ya, se acabó. Literalmente haría falta, no sé yo. Ahora habría que gastar 100.000 euros por disco para intentar recuperar medio archivo. No vale la pena. Gracias amigos por haber escuchado hasta aquí. Era importante para recordar un poco la seguridad de los datos. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse por favor, así demuestran que valoran mis videos. Hasta pronto.